En este video vamos a empezar hablando de los gráficos en el movimiento rectilíneo uniforme. Antes que nada, quiero recordarles que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta donde no hay aceleración, es decir, la velocidad es constante y la fórmula principal será que ya sea que hablemos de rapidez o de velocidad, la fórmula es esta. ¿Ven? Ya sea que esto sea distancia y entonces hablamos de rapidez, o ya sea que habláramos de velocidad, con lo cual aquí tendremos el desplazamiento dividido entre el tiempo. Bueno, esto quería ponérselos ahí, un breve recordatorio. Entonces, la principal gráfica que vamos a ver en el movimiento rectilíneo uniforme es una gráfica distancia-tiempo. En esta gráfica tendremos en el eje X, vamos a tener el tiempo, y en el eje Y, el eje vertical, vamos a tener o bien la distancia, como es en este caso, o después podríamos ver otra gráfica donde lo que tengamos aquí sea el desplazamiento. Pero en este problema del ejemplo 1, que me va a servir para explicar el tema, este es el ejemplo 1 del libro, de la página 89. Página 89. Ok, entonces, voy a explicar la gráfica. La gráfica lo que trata es de ver cómo a medida que va pasando el tiempo, cómo va modificándose la distancia. Pero quiero explicar una cosa. En el libro aparecen estas gráficas con flechas. Quiero que quiten, ya les dejé en el instructivo, quiten las flechas, porque esto es una gráfica, como podríamos llamar una gráfica cuando representamos en el plano cartesiano una función o representamos una recta. Cuando nosotros hacemos esa representación, no estamos representando vectores, de manera que esta línea no indica que el movimiento haya venido por aquí. Esta no es la trayectoria del movimiento, sino que esto es un gráfico donde vamos a ver cómo cambia la distancia, es decir, cómo aumenta con respecto al tiempo. Este gráfico nos permite relacionar un valor de tiempo, por ejemplo, 2 segundos, con un valor de distancia. Entonces, como veíamos antes cuando dibujábamos una recta o una función lineal o una función cuadrática, nosotros para el valor de 2 nos venimos con un punteado al gráfico y vemos que le corresponde una distancia de 10 metros. Y esto lo podríamos poner en esos gráficos que nosotros hacíamos X y Y, donde al 2 le corresponde 10, al 5 también le corresponde 10, al 8 le corresponde 30, ¿ok? Y esta es, digamos, la interpretación de un gráfico, de manera que esto no es un vector, ni por aquí viene el objeto, el cuerpo que se está moviendo. Esto simplemente nos relaciona valores de tiempo con valores de distancia. Entonces, ¿cómo se interpretan estos gráficos? Pues para interpretar estos gráficos, nosotros vamos a leer si nos dice que este gráfico es de un movimiento hacia el este, quiere decir que cuando la gráfica crece, es decir, el valor de la distancia aumenta, es creciente, en este intervalo que le hemos llamado 1, el movimiento es hacia el este. Si la gráfica en este otro intervalo 3 vuelve a pasar de 10 a 30, es hacia el este. En el momento en que cambia y decrece, cuando pasa de 30 a 10 esta distancia, quiere decir que el movimiento ha sido hacia el oeste, en la dirección contraria a la que nos digan. Si aquí dice este, pues bajando será hacia el oeste. Que aquí hubiera dicho norte, pues entonces esta sería sur y esta sería norte. Bien, ya iremos haciendo actividades, pero quería explicar esta. Entonces, la manera de contestar a las preguntas será de esta forma. Si me preguntan la distancia en el primer intervalo, entonces yo digo el primer intervalo viene marcado con un 1 y la distancia ha variado desde 0, que es aquí abajo, hasta 10. ¿Ven? Porque eso es lo que me indica la gráfica. Yo veo hasta dónde comienza este intervalo y dónde termina. ¿Termina aquí? Pues si termina aquí voy a ver qué distancia marca. Marca 10. Entonces, de 0 a 10 son 10 metros. En el segundo, ¿dónde comienza el segundo? Aquí. ¿Cuánto marca? 10. ¿Dónde termina? Aquí.
¿Cuánto marca? 10 también. Eso quiere decir que para el tiempo de 2 a 5 no ha cambiado la distancia. Siempre estaba en 10, por lo tanto, si siempre estaba en 10, la distancia recorrida ha sido 0 metros, no se ha movido. Eso es lo que quiere decir que en ese intervalo de 2 a 5 no se ha movido. Cuando veamos una gráfica distancia-tiempo que es horizontal, significa que la distancia recorrida en ese intervalo es 0. Y así vamos sumando los distintos intervalos. Para el intervalo 3 cambió de 10 a 30. En el 3 cambió de 10 a 30. Por lo tanto, la distancia recorrida es 20. 30 menos 10, 20. En el intervalo 4, pues ha cambiado de 30 a 10. Así que la distancia será de 20. En el intervalo 5 estamos en el mismo, es 0, la distancia recorrida, ¿ven? Porque no ha cambiado, es 10 al inicio y 10 al final. Y en el intervalo 6 son 10 metros. Y la distancia total son 60 metros. Voy a dejarlo aquí y si tienen dudas me preguntan.